pues estamos a punto de concluir con un tema bastante interesante. En este caso, nuestro siguiente conversador, que es como cuando estábamos arreglando este tema, decíamos es que queremos hacer de esto un conversatorio, ¿no? Y precisamente esta palabra coloquio es lo que significa conversación, ¿no? En ese sentido. Y en los momentos de nuestras preparaciones previas tuvimos que hacerlo. La verdad que llegó un momento que decíamos, ¿sabes qué? Porque vamos a cortar Fedito porque si no, no la seguimos. Él es Aarón Alexander Cobian, él es químico, farmacéutico, biólogo, él es egresado y catedrático también de la Universidad Autónoma Benito Juárez, que creo que se le llama Benemérita Benito Juárez de Oaxaca. También con estudios de maestría en ciencias químicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene 16 años de experiencia en desarrollo de medicamentos en la industria farmacéutica y desempeñando diferentes funciones en el área como investigador farmacéutico, auditor, jefe de desarrollo farmacéutico y soporte técnico en las diferentes áreas, contribuyendo obviamente al lanzamiento de medicamentos de calidad para los pacientes. Importantísimo, pacientes, ¿no? Seguimos pensando nuevamente en esto. Su experiencia de desarrollo está en la parte de sólidos orales, líquidos orales, hormonales, soluciones inyectables, polvos para reconstituir en inyectables, en distintos laboratorios como Laboratorios Carnot, en el Centro de Aplicaciones Farmacéuticos de Estudios Tecnológicos, también llamado CAFET, y actualmente en Apotex México, donde él es el gerente de investigación y desarrollo. Aarón, pues muchas gracias y como la vez en nuestras charlas previas, es un tema bastante interesante, es el punto, es la puntilla, esta parte final en la cual nosotros, después de todo este trabajo en el pensar en temas de mezclado, temas de granulación y habernos quebrado el coco en cómo molemos y cómo no molemos y distribuimos eficientemente o no la partícula, si hacemos diseños de experimentos en todo este asunto, todo esto tiene un fin último, que es obviamente antes de que llegue este producto hacia un paciente, que este es el fin último por el cual estamos haciendo este trabajo. En algún momento yo a algunos amigos les decía que están alejados de esta industria. Cuando ustedes piensan en salud y en medicamentos y en el bienestar o estas cosas, ¿en quién piensan? No, pues en los médicos. O sea, sí, tienen razón, pero hay un mundo mucho más atrás que es alterno y que de repente aparecemos como en las penumbras, ¿no? De repente la gente no nos correlaciona con estas ideas de la salud en este sentido, pero somos, digamos, el soporte básico. Sin un medicamento, ¿qué más da que haya médicos, no? Y obviamente por nuestra parte, sin medicamentos, sin médicos, pues ¿qué más da que hagamos medicamentos, ¿no? Entonces, la parte previa a que un medicamento llegue al paciente es verificar que por lo menos cumpla ciertos parámetros básicos. Y en este caso es la disolución. Aarón, ¿qué sería, qué implicaría la disolución de un medicamento, de un premedicamento, que en este caso nos falta todavía, que no vamos a llegar hasta allá, el tema de acondicionamiento, etcétera, etcétera. Pero en la tableta, este paso previo, ¿qué implica la disolución en una tableta o en un comprimido? Hola, buenos días, Efraín. Pues la verdad, mucho gusto en estar aquí con ustedes y pues buenos días a todos los que están presentes. Sí, no sé si es bueno o es malo el tema de la disolución, porque justamente forma parte de la evaluación de un atributo que es muy crítico desde el diseño del medicamento, ¿sí? Porque sí debe de estar pensando desde que el producto es diseñado versus hasta que, digamos, cumple todo el ciclo de vida del medicamento, inclusive hasta después de realizar ciertas modificaciones. Entonces, un poquito para entrar en detalle con este tema de la disolución, sí debemos de entender qué importancia debemos de darle a esa disolución, porque ese atributo que es muy crítico debe de permanecer constante a lo largo de la vida útil, en este caso del medicamento. Una vez que el producto tiene un incumplimiento con ese atributo, pues desgraciadamente ese medicamento ya no debe de estar fuera, justamente porque no se va a garantizar la disponibilidad y justamente la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos al final que la disolución está en función básicamente de formas farmacéuticas sólidas, estamos hablando de tabletas, igual cápsulas,
Y a medida de que la tableta, digamos, se desintegra, se disgrega, las partículas al final se hacen más pequeñas y en función a esa disminución de tamaño de partícula y área superficial, pues aumenta la disolución, la velocidad de disolución para que al final pueda ser que esté soluble en el fluido gástrico y al final se absorba donde al final nosotros queremos, ¿no? Entonces, gran parte de, digamos, de este dolor de cabeza, porque realmente todo el mundo hemos sufrido desde el inicio del desarrollo o posteriormente, una vez que es ya sea transferido, que pueda ocurrir algo, o una vez que el producto tenga una alteración por algún inconveniente que se tenga por una modificación de un principio activo, que se cambió la tecnología, que hubo una adición de un nuevo aditivo, o que pensar por un proceso que al final decidimos cambiar por hacerlo más viable, más rápido, más eficiente, reducir costos. Entonces, realmente nos metemos en esa complicación, ¿no? Y justamente la parte de la disolución, pues gran parte de ese gran complejo de cómo ajustar la disolución, pues está en función de la característica del principio activo, ¿no? Entonces, sí debemos de tener en cuenta ciertas características del principio activo, como son la clasificación biofarmacéutica, el pH, el perfil, el pKDA, ¿sí? Porque eso nos va a dar mucha información para poder predecir el comportamiento, porque lo vamos a hacer en función a la disolución o a la solubilidad que tenga digamos, ese API o las condiciones que va a tener en condiciones fisiológicas. Entonces, en esos dos factores que son los más importantes, son los que debemos de utilizar para poder predecir a medida de lo que se pueda, ¿no? El comportamiento que va a tener el producto, ya sea desde el diseño o posteriormente, una vez que el producto se obtenga el registro sanitario, cuando haya una modificación a las condiciones de registro. Recordemos que la disolución puede ser empleado en diferentes condiciones, ¿no? Puede ser ocupado con un solo punto, que nos sirve como rutina, porque es un atributo crítico que al final nos va a medir que la calidad de ese medicamento se mantiene constante. Puede ser que tenga dos, en el sentido estricto de que el medicamento tenga, el API tenga una condición de baja solubilidad o que su solubilidad sea muy lenta. Entonces, eso al final se asegura, digamos que el perfil bueno, en este caso que la disolución se cumpla. Y por último, el perfil de disolución, que es donde se vuelve un poquito complejo, ¿no? El cómo establecer productos que al final cumplan con ese perfil de disolución, ¿sí? Y que al final ese perfil de disolución nos va a servir desde un inicio para poder establecer que el medicamento que nosotros estamos desarrollando, en caso de genéricos, si cumpla con ese, digamos, con ese factor de similitud para garantizar la calidad y disponibilidad y bioequivalencia del medicamento, o que sirva como un medio de control para garantizar que durante toda su vida, en este caso, el ciclo de vida del medicamento siempre se ha mantenido constante una vez que se le haya modificado todo. Sí, recordemos que esa medición de perfil de disolución, una vez que se modifica, se parte desde el lote de bioequivalencia o biolote que se generó, ¿no? No desde de la prueba anterior que hicimos, ¿no? Es por aquí yo modifiqué y siempre el lote o el biolote que va a estar como referencia es el que se vio a bioequivalencia. Entonces, ese lote que nosotros tenemos o que enviamos una vez definido todos esos parámetros, nos va a servir como referencia para tener caracterizado ese producto, para mantener constante y que nos sirva como un patrón para garantizar que la calidad de ese medicamento se cumpla durante toda su vida, sí. digamos, dentro de la Hablas de calidad, hablaste de proceso, hablaste de entender a la partícula, los cambios. ¿Cómo pudiésemos enumerar entonces estos factores, estas circunstancias que afectan a la disolución de un fármaco ya en la tableta y obviamente en la prueba básica dentro de un disolutor? ¿Cómo los enumeraríamos o cuáles serían estos factores? Mira, hay diferentes factores, o sea, factores en el sentido de lo que acaban de comentar: dureza, friabilidad,
el tema de las características que va a tener el producto de compactación, cambios que van a tener, digamos, productos en cuanto a tamaños de lote, ¿sí? El tamaño de lote también te puede tener un impacto en la disolución, en los cambios de equipos, o simplemente desde que se desarrolla el producto. No es lo mismo que estemos ocupando una tabletadora pequeña una vez que el producto es llevado a nivel productivo, ¿sí? La diferencia de tonelaje es abismal, entonces sí tenemos que tener durante el diseño la verificación justamente de ese tonelaje, porque va a ser una gran diferencia a la hora que nosotros tengamos esa caracterización en cuanto a la disolución. Y de igual manera el proceso, o sea, no es lo mismo a veces trabajar en el área de desarrollo con equipos que puedan tener una diferencia o características diferentes, o por la pequeña escala que estamos llevando a cabo, pues sí pueda tener una influencia a nivel productivo, ¿no? Entonces, hay ciertos controles que nosotros debemos de tener desde el tamaño de partícula, la solubilidad y, pues si es posible, hasta la solubilidad intrínseca para poder garantizar que ese producto siempre se mantenga constante, ¿no? Y el uso siempre de especificaciones para garantizar que el producto siempre se mantenga dentro de lo que fue diseñado, validado, para que al final se garantice la calidad del producto. Ahora, ¿cómo confrontar estos posibles efectos ya en la disolución? Esto es, nos aventamos, valga la expresión, como el borras a procurarle disolución, a pasar de esos conflictos, o cómo lo confrontaríamos, qué es lo que tendría que ocurrir para esta... Primero que nada, sí es muy importante que nosotros conozcamos básicamente contra qué nos vamos a comparar. En caso cuando es el inicio del desarrollo del producto, sí es necesario que nosotros conozcamos el producto innovador y literal nos metamos hasta conocerle todo, ¿sí? En el sentido de que necesitamos verificar qué vía de fabricación tiene, verificar la solubilidad que tiene, el perfil, y verificar el comportamiento que va a tener en diferentes medios. Sí, creo que una clave para poder, digamos, homologar o hacer similar un medicamento de prueba versus a un producto innovador es que si tengamos ese tiempo para poder establecer diferentes condiciones en medios de disolución. Hay varias guías que, de hecho, te recomiendan diferentes formas y atacarlos de forma diferente en función a la clasificación biofarmacéutica. Entonces, en función a la clasificación biofarmacéutica, tamaño de partícula y el comportamiento que va a tener el producto innovador, desde ahí vamos a partir el cómo es que vamos a establecer la similitud en cuanto a perfiles de disolución. Entonces, ahí es cuando empezamos a rompernos la cabeza como el cómo es que vamos a establecer las especificaciones desde un inicio, o la otra es qué vamos a hacer cuando al final haya un cambio durante el proceso de vida útil del medicamento y que al final tengamos que hacer todo lo necesario para ver si el producto sigue cumpliendo o no. Entonces, nos meteríamos con las clasificaciones biofarmacéuticas. Cuando hablamos de clasificaciones biofarmacéuticas, sí, pues todo mundo las ubica, ¿no? En cuanto los fármacos que son clase 1, pues casi no tenemos problemas porque es altamente soluble y altamente permeable, ¿no? Ahí lo que debemos de verificar es que realmente no nos pasemos del tema de el sistema de liberación con respecto al medicamento de referencia. Hay varios puntos que hablan de ciertas guías, en este caso, el perfil, qué características debe de tener. O sea, entonces es mucho jugar con las estadísticas. Al final, la recomendación que hacen es que debe de tener 5 puntos el perfil de disolución, sí, pero no necesariamente tienes que estar jugando solamente los 5 puntos. La recomendación es que generes más de 5 puntos para que al final puedas verificar el comportamiento que tiene el medicamento desde que empieza a liberar hasta que al final termina el 100% de la disolución. Posteriormente tendrás que seleccionar los puntos que al final son de interés para ti para poder establecer ese criterio en caso de que al final no esté establecido un perfil de disolución que te recomienda, en este caso, la farmacopea o recomendaciones de la FDA. No por el hecho de que al final esté en la farmacopea significa que sea ley. Sí es ley,
pero al final el comportamiento que tienes en el desarrollo no siempre obedece a ese perfil que al final tienes. Entonces, ahí es donde nos ponemos un poquito a rompernos la cabeza en cómo es establecer un método totalmente diferente, ¿sí? A lo que está en la farmacopea o a lo que nosotros estamos diseñando, porque no necesariamente el producto que estamos desarrollando, ¿sí? Tiene las mismas características que tiene el producto innovador. Puede ser que tenga un tamaño de partícula diferente, una morfología diferente, hablamos de un estado de cristalización diferente, ¿no? Sí, al final lo que nos permite la ley es que al final la denominación genérica sea la misma, ¿no? Entonces ahí es donde nos ponemos a jugar con los diferentes medios. Lo que al final recomiendan es en función a la clasificación geofarmacéutica, sí, es que la más compleja es la 2 y la 4, ¿no? ¿En qué sentido de complejidad de la 2? En el sentido de que ahí necesitas establecer diferentes medios, con diferentes aparatos, con diferentes velocidades, y al final buscar la mejor característica que te dé una diferencia entre el producto, en este caso innovador, versus al medicamento de prueba, ¿no? Entonces, digamos, esa clasificación biofarmacéutica te permite, digamos, jugar, ¿sí? Y creo que lo más importante es encontrar un medio que al final, pues sí tenga la capacidad de discriminar, ¿no? Porque si nos vamos a estar jugando con los 3 medios que al final pide la Secretaría del medio ácido, medio 4.5 y el 6.8, pues se puede ir la vida ahí, ¿sí? Y al final siempre vas a estar metiendo prueba tras prueba cada uno de los productos que estés ejecutando. Entonces creo que la clave del éxito es que antes digamos, de aventar lotes, sí conocer el comportamiento que tiene el producto innovador para que al final el formulador tenga la capacidad de poderse meter en ese rango de solución en función a su expertise y conocimiento que vaya a tener. Entonces, una vez que se encuentra en el rango de acercamiento a ese perfil de solución, ahí es cuando la parte analítica entra en acción para poder seleccionar el medio adecuado que sea discriminante para poder garantizar, sí, entre comillas, digamos, la aprobación en este caso de la intercambiabilidad, si fuera así. Si al final es una prueba de intercambiabilidad, ese es digamos, el reto más difícil, ¿no? Si el producto al final es un perfil de disolución para probar la intercambiabilidad. Disculpa que te interrumpa, me comentan que no se escuche claro. Lo que voy a hacer es apagar yo mi pantalla para ver si eso mejora la conectividad. Yo no saturo tanto al sistema. Y entonces, por favor, ahora sí, ya, a ver si con esto se mejora un poco. ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Espero que sí. Sí, ok. Entonces, uno de los grandes, digamos, dolores de cabeza pues, es encontrar el método de disolución que al final te brinde una discriminación. Entonces, cuando al final se establece un medio, va a estar en función a las características que tiene el producto innovador y versus al medicamento de prueba. Entonces, ahí es cuando entra la mano del analista, donde debe de evaluar todo el rango del pH desde 1 hasta 6, 8, 8, ¿no? El uso de surfactantes, el uso de aparatos, ya sea 1 o 2, por el tipo de agitación suave que al final va a permitir discriminar el comportamiento de disolución del producto, en este caso de referencia. Y de igual manera jugar con las velocidades, porque eso te va a brindar, ¿sí?, que puedas obtener una diferencia entre tu producto que estás desarrollando versus el producto que está en el mercado. ¿Sí? Okay. Y si al final tienes muchas más complejidades, pues se puede empezar a hacer el uso de surfactantes y medios gástricos simulados con pectina o pancreatina, que yo en lo personal no recomiendo porque al final pues nos va a perder cierta visibilidad en el comportamiento in vitro en vivo, ¿no? A menos que sea justamente necesario. Yo lo vería necesario solamente en temas de cápsulas, ¿no? En el sentido que la cápsula, al final, una vez que está en el periodo de estabilidad, pues adquiere cierta humedad
con la que al final puede generar esa interacción y pegarle al perfil de disolución, ¿no? Entonces, recordemos que esa disolución está en función a las características del medicamento, y una vez que entra en estabilidad, ese atributo es medido a lo largo del estudio de estabilidad. Entonces, cuando se trata de cápsulas, ahí sí yo creo que es necesario el uso de enzimas. Ok. Me pide a ver si puedes acomodar un poco tu micrófono, porque no sé si tal vez el roce del micrófono con tu ropa, que tal vez nos esté afectando. Aquí, bueno, sobre el tema de qué hacer y cómo confrontar esta parte de la disolución, hablaste de varias recomendaciones, hablaste de, por ejemplo, hacer ajuste dentro del método analítico, utilizar de repente algunos sistemas modificadores de la tensión superficial, como los surfactantes, hablaste de probar en diferentes medios, pero obviamente todo esto tiene que partir también desde una misma formulación previamente diseñada de manera robusta, porque esta, digamos, sería su prueba final de la buena funcionalidad en estas cosas, ¿no? Entonces, aquí también como formuladores, tenemos que concebirnos y tener un poco la idea de la parte analítica, o sea, no disgregarnos de ello, ¿no? Aunque hace un instante nuestro buen Manuel decía, ojalá no haya analistas aquí por lo que voy a hacer, pero a fin de cuentas, tenemos que ver en ese impacto que va hacia allá. Y bueno, la disolución es un proceso, digamos, en concepción simple. En la práctica es complejo, como lo acabas de mencionar, diste varios datos de bastante información el tema de medios de disolución. Es más, un tema importantísimo. El producto de referencia con el cual nos confrontamos, que la mayoría de nosotros estamos enfocados a ser genéricos, ¿no? Que es uno de nuestros trabajos. Voy a pasar a una pregunta un poco distinta. Ya vimos la parte teórica, la parte del sustento. En tu experiencia, ¿te has confrontado algunos casos en los cuales tanto el tema del asunto de la clasificación biofarmacéutica del fármaco esté en los rangos extremos, y que además te tengas que confrontar con algún caso extremo de algún medicamento, de algún producto de referencia, y que además esto impacte hasta las mismas acciones con la COFEPRIS? ¿Ha habido en tu experiencia algún caso como estos? Pues yo creo que todo el mundo, ¿no? O sea, sí, hemos visto casos extremos totalmente, ¿no? Entonces, básicamente no es perder la paciencia, porque sí es un poquito crítico, ¿no? Hemos tenido casos extremos en el sentido de que a veces, digamos, nos enfrentamos a productos con clasificaciones que son clase 4 y se vuelven un complejo, o que al final el API es de baja solubilidad, ¿no? Hemos tenido un caso muy fuerte que sí nos dio un poquito de dolor de cabeza, en el sentido de que no podíamos solubilizar el principio activo, ¿no? Era una combinación de principios activos, ¿sí? Donde al final la poca solubilidad que tenía el principio activo, no podíamos verificar el comportamiento que tenía el producto innovador, ¿no? Y les hablo de medios desde 1 hasta 8, ¿no? Entonces, esa parte sí fue crítica, en el sentido de que no podíamos tener un medio, ¿sí?, en el cual poderlo solubilizarlo, ni agregándole agentes externos como surfactantes o enzimas, modificando, en este caso, aparatos. El comportamiento del producto era totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo pudimos atacarlo? O sea, nos salimos de que al final si nos ayudas a acercarte un poquito más el micrófono. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Perfecto, mejor sí. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de evaluar todo el rango fisiológico de pH para verificar el comportamiento en la disolución que tiene cada el producto innovador, ¿no? Entonces, eso nos llevó a irnos al extremo, ¿no? En función a las características que tenía el principio activo, la única forma que pudimos mostrar que ese producto al final no tenía esas características de disolución adecuadas, ¿sí? Fue salirnos de ese rango fisiológico, ¿sí? Te hablo de salirme en pH 10, 12, 14, ¿no? En estos medios, al final, el producto, en este caso, el API era soluble, y pudimos predecir el comportamiento que tiene el producto innovador, ¿sí?
lo que al final nos causaba más intriga era que el producto de referencia estaba clasificado para realizar una prueba de intercambio de pruebas C, ¿no? Entonces era algo muy difícil para poder predecir si el producto de prueba iba a tener el mismo comportamiento del producto de referencia. Entonces eso nos hizo llevar a realizar todo el mapeo de caracterización, tanto el del producto de prueba como del producto de referencia, para que al final pudiéramos asumir que el producto se iba a comportar de la misma manera, ¿no? Desde controlar diferentes medios, diferentes aparatos, diferentes características de agitación, y nos metimos hasta con tamaño de partícula. ¿Sí? El producto de referencia argumentaba que el comportamiento de la eficiencia del producto estaba atribuida al tamaño de partícula, y nos atrevimos a aventar el estudio de bioequivalencia. ¿A qué nos enfrentamos? Que el producto no cumplió, ¿no? Pero eso no fue lo más grave. O sea, el producto de referencia ni el producto de prueba al final se podía detectar en el cuerpo humano. ¿Sí? ¿A qué nos llevó? Pues armar todo un soporte técnico científico para poder argumentar que el producto que estaba fuera de, básicamente en el mercado, no cumplía con las características de biodisponibilidad para ser clasificado como prueba C, ¿no? ¿Qué nos llevó a eso? Pues a poner, digamos, levantar la mano, avisar a la Secretaría e informar de las características de nuestro producto versus el producto innovador, para poder soportar que el producto que nosotros habíamos desarrollado era exactamente igual. ¿Sí? ¿En qué terminó todo esto? Pues que al final la Secretaría de Salud en su momento lo descatalogó como prueba C, posteriormente lo bajó a prueba P, ¿sí? Y lo que volvimos a hacer es volverle a insistir que no podía ser clasificado de esa manera porque el producto no podía compararse de esa manera hasta que se logró que se bajara esta prueba, ¿no? Esos fueron digamos, de las pesadillas que tenemos con la parte de disolución. Creo que es la más fuerte que he tenido, ¿no? En cuanto a estar bajando un medicamento de referencia con prueba C y hacerlo caer en prueba, ¿no? Bueno, no me imagino el tiempo, el periodo de trabajo, la cantidad de pruebas en el cual me imagino quién pudiese asegurar que un fármaco que se termina disolviendo a pHs de 10 a 11 puede ser soluble en el cuerpo y además biodisponible, ¿no? Entonces, sí, eso fue un mega trabajo, el tema de documentar y de informar a la Secretaría de Salud de que tenía que cambiar sus criterios. O sea, hasta ya en ocasiones se tiene que llegar a impactar en este tipo de trabajos, ¿no? No simplemente es cumplir algunos parámetros. Así es, y sobre todo el tiempo que al final requiere la compañía para ese lanzamiento, ¿no? Y el presupuesto que al final estás invirtiendo, ¿no? Porque si es digamos, es algo importante que sí se debe de verificar, porque no solamente le inviertes tiempo, le inviertes dinero, le inviertes no solamente personal de investigación y desarrollo, sino que se vuelve como un equipo multidisciplinario para atacar este tipo de problemas, donde la parte principal empieza a entrar en la parte regulatoria, ¿no? De estar realizando reuniones con la Secretaría, de demostrarle el comportamiento que tiene el producto, soportarle con documentación técnico-científica para que al final la Secretaría pueda tomar acciones, visitar a la farmacéutica que está generando el producto innovador y comparar la información que tiene la farmacéutica del innovador versus la farmacéutica del producto genérico, ¿no? Entonces, si lleva un poquito de tiempo, es algo un poquito desgastante, pero pues creo que al final, si el producto es de gran interés, pues realmente se hace todo lo necesario para que al final el producto sea desarrollado, ¿no? Y puesto en el mercado, ¿no? A precios básicamente más accesibles y con una alta calidad. En tu experiencia, ¿qué otras circunstancias te has encontrado en donde factores externos, en ocasiones pocas veces percibidos, por ejemplo, el tema de un cambio de proceso, el tema de un cambio de proveedor
o el tema de algunos cambios en las características de repente de un material alterno o sustituto. ¿Qué experiencias te has encontrado en este caso de estos factores que te afectan de manera directísima en un perfil de disolución? Bueno, pues creo que todo el mundo ha tenido muchas experiencias y sobre todo ahorita con el tema de pandemia, es algo que al final impactó a la industria farmacéutica por el hecho de disponibilidad de productos o por el hecho de la capacidad que tenían tan limitada en su momento. Traigo presente uno muy reciente, bueno, no tan reciente, pero al final nos pegó. Uno de los factores importantes dentro de la fabricación de medicamentos pues, es las especificaciones, ¿no? Y al final esa especificación queda pactada entre el área de control de calidad y el área de compras, ¿no? Para que al final el proveedor surta lo que al final surte, ¿no? Y al final el fabricante tiene el compromiso de avisar cuando ocurre algo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si cambió la ruta de síntesis, que si modificó alguna especificación, entonces esa información debe de ser proporcionada en este caso a las respectivas áreas para que al final tomen las acciones para garantizar que se sigue manteniendo el cumplimiento de especificaciones y poder garantizar la calidad de dicho medicamento. Entonces, nos pasó algo muy chistoso. Realmente el fabricante con un API no realizó un cambio de especificaciones, no realizó un cambio de síntesis. Lo que sí hizo fue un incremento de tamaño de lote por el hecho de la capacidad que tenía que entregar por tema digamos, de disponibilidad del producto. Entonces, el producto, una vez que llegó a la compañía, ¿sí? Entonces, ese producto no tenía una especificación de tamaño de partícula y pues a la hora que ingresó dicho producto, pues no se veía un impacto en las especificaciones de entrada porque no tenía una especificación de tamaño de partícula. ¿A qué me refiero? Que durante el desarrollo nunca se demostró que el proveedor modificara el tamaño de partícula y de igual manera el tamaño de partícula no se visualizó como que fuera de gran impacto. Un factor. Sí, o sea, no era de gran impacto. El inconveniente es que no venía una especificación de tamaño de partícula del producto, pues literal mandó el producto con un tamaño de partícula enorme que parecían granos de maíz, ¿no? Entonces, eso nos causó un gran conflicto, como no tienes idea, porque el producto tenía que estar disponible básicamente y pues tuvimos que trabajar en qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Qué se procedió? Pues proceder con una queja con el fabricante. En este caso, el fabricante pues lo único que asumía era que no tenía un impacto por haber incrementado su tamaño de lote. Tuvimos que demostrarle que tanto las densidades como tamaños de partícula, área superficial, tenían un impacto, ¿sí? Y pues renegociar. En este caso, ¿qué podemos hacer? Hacemos que el mismo fabricante reduzca el tamaño de partícula, o la otra es nosotros reducir el tamaño de partícula modificando el proceso, ¿sí? O llevarlo con un tercero para que pueda reducir el tamaño de partícula. ¿Esto qué implica? Pues básicamente estás modificando la característica que tiene el API y al final pues te conlleva a una modificación del proceso. Y te metes nuevamente a temas de disolución donde al final debes de demostrar que el producto sigue cumpliendo ese atributo y la disolución de la misma manera. Entonces, como recomendaciones, cualquier modificación que se le realice al medicamento que se encuentra dentro de la línea es verificar el perfil de disolución. La recomendación es que si al final tuviste un medio que es biorrelevante o en este caso discriminante, que puedas usar ese medio para poder ver el diferente comportamiento en caso de que al final se comportara, ¿sí? Y por último, pues el perfil de disolución de control, ¿no? Porque al final el perfil que tienen de control no necesariamente, ¿sí? Te va a dar un indicador que si está fuera o no está fuera, que solamente es un punto. No te va a garantizar que el producto
vaya a tener el mismo comportamiento en cuanto a la disolución que vaya a tener el fármaco, ¿no? Entonces, eso te puedo compartir. Excelente. Vamos a pasar a algunas preguntas. Surgieron en este caso varias preguntas bastante interesantes y una de ellas creo que está muy relacionada con el primer caso de la experiencia que nos comentabas. Y aquí nos comentan cómo confrontar, cómo poder intentar resolver un problema con un fármaco con clasificación número 4. Mira, la recomendación que generalmente, o lo que hacemos de forma interna, es que al final sea evaluado en diferentes medios, ¿no? Recordemos que la baja solubilidad y la baja permeabilidad es lo que al final va a estar básicamente ya en función digamos, a la fisiología del cuerpo humano. Entonces, lo que tenemos que asemejar es lo más parecido que podamos estar con respecto al producto, en este caso innovador. Y la recomendación es mapear los medios de disolución a diferentes pHs, ¿sí? Buscar alguna característica que le brinde el comportamiento del producto innovador y hacerla pasar al producto, en este caso genérico. Y tomemos como referencia que al final, entre más semejantes seamos entre el producto innovador y producto genérico, básicamente vamos a ser iguales. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En que los recipientes que tenga el producto innovador lo tenga el producto genérico, ¿sí? Entre más cambios nosotros le hacemos en cuanto a los materiales que tenga el producto innovador, pues nos va a empezar a dar dolores de cabeza. Si nosotros queremos meterle un coprocesado cuando el producto innovador venía por granulación vía húmeda y nosotros queremos agilizar el proceso metiendo un coprocesado, pues nos metemos en ese tipo de temas, ¿no? O sea, nos ponemos un poquito la soga en el cuello y tenemos que trabajar un poquito más en las características del comportamiento, en este caso de producto genérico versus al innovador, porque va a tener ciertas características que van a diferir con el innovador. Entonces se vuelve un poquito complejo para poderlo igualar, ¿sí? Y recordemos que al final, mientras que nosotros nos asemejemos, digamos, en cuanto al comportamiento del producto y entre más información tengamos del producto innovador, no necesariamente tenemos que tener, digamos, un cumplimiento de los perfiles de disolución, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo en los perfiles de disolución, pero sí necesitamos verificar al final en dónde se va a liberar ese medicamento y garantizar que ese medicamento esté un poquito antes disuelto para que en el sitio donde se vaya a absorber, ese fármaco esté básicamente disponible para que esté básicamente disponible y el riesgo de incumplimiento sea más reducido, ¿no? Okay. Esa es la recomendación que yo sé. Digamos, la regla básica, ¿no? de los medicamentos genéricos intercambiables. Hay que ser tan bueno o tan malo como el innovador. Exactamente. No puede ser mejor que un producto innovador. Si el producto innovador tiene ciertas características que a uno no le gusta, pues, eso no se puede corregir. O sea, si el producto innovador viene castigado desde la parte de desarrollo, es muy difícil corregirlo. Y más sobre productos que al final son castigados por la misma forma farmacéutica, ¿no? Que a veces los castigan justamente para que estén en el límite de procesabilidad, ¿no? Y eso hace un poquito complejo el hecho de querer meter nuevos excipientes o jugar con ciertas características del producto para que al final pueda ser biocomparable. Entonces, la recomendación es lo más similar que puedan ser contra el producto de referencia. Es una garantía que el producto va a cumplir el perfil de disolución porque es algo que ya se preevaluó y el nivel de aseguramiento del cumplimiento en este caso de la bioequivalencia, pues va a aumentar, ¿no? Entonces el riesgo va a reducir. Excelente. ¿Alguien más pregunta? Es una pregunta muy sencilla, pero la respuesta no es tan simple. ¿Es lo mismo F2 que biodisponibilidad? Pues es algo muy complejo, o sea, al final cuando hablamos de la F2 versus a la disponibilidad, te pones a pensar en
la similitud que tiene el medicamento de referencia. O sea, la F2 lo único que te dice es que tan estadísticamente está cercano. Entonces, cuando hablamos de la F2 lo único que te dice es que tu producto, en este caso, innovador genérico, cuando superas las 50, sí, la única diferencia que existe entre el genérico e innovador es el 10%. ¿Sí? Entonces, es algo que al final se discute mucho y yo creo que muchas de las referencias que pueden ser tomadas para poder predecir el comportamiento es la información que genera el producto innovador. Entonces, hay muchos datos que al final pueden compartir en dónde se absorbe, cómo se elimina. Al final, los innovadores traen pues, la cinética del comportamiento, de la concentración versus a la absorción o a la velocidad de disolución. Y con esa información, pues pueden, digamos, extrapolar para poder ver si el comportamiento que nosotros tenemos de la disolución se va a comportar de la misma manera en la absorción que va a tener o velocidad de absorción de ese medicamento de referencia. Sí, hay una forma de predecirlo. Ok, aquí hay una pregunta interesante que vincula un poco todo lo que habíamos visto desde antes. ¿Existe algún lineamiento general dentro del proceso de la formulación para regular los perfiles de disolución? Si, por ejemplo, un perfil de disolución libera más rápido un pH 6,8 que a un pH de 1,2, o libera más a un pH más básico o ácido, y obviamente confrontarlo desde el mismo perfil de disolución, o más bien pero del diseño de la formulación, ¿existen algunos parámetros, lineamientos que podamos predecir o prearreglar? Hay algunos perfiles de disolución que al final ya están, digamos, incluidos en la farmacopea. Sí, una vez que el producto innovador sale al mercado con la información que generan, al final esa información es colocada digamos, en la farmacopea o en alguna guía o algún documento que dé información de dicho comportamiento. Al final, lo que sí está regulado es que debe de ser evaluado en 3 pHs fisiológicos, que son 0.1 normal, de ácido clorhídrico, 4.5 y 6.8. Eso por regla general lo debes de evaluar. ¿Sí? Pero no porque al final no se cumplan esos medios, en este caso del comportamiento que cumpla una F2 mayor a 50, no significa que al final no lo puedas someter para una prueba de intercambiabilidad. Sí, lo que sí deben de evaluar es que el riesgo que va a ocasionar, sí, no está caracterizado de forma correcta, sí, para poder aventarse a un estudio de intercambiabilidad, sí. Al final el producto va a ser autorizado una vez que pase la intercambiabilidad y no necesariamente cumpla los perfiles de disolución, porque la prueba de intercambio, la prueba de bioequivalencia básicamente es la prueba de... No significa que al final, si no cumplió un pH o no cumplieron 2 o no cumplieron 3, no significa que al final no pueda ser sometido. Lo que significa es que estás tomando un riesgo muy alto para poder enviar un producto a bioequivalencia sin tener la certeza de que tu producto va a cumplir para poder garantizar esa intercambiabilidad, ¿no? Entonces, los perfiles de disolución o los medios de disolución que están establecidos en la farmacopea son recomendaciones que se hacen, ¿sí? La farmacopea y de igual manera las guías te recomiendan que si al final el perfil de disolución que está establecido o la especificación que está establecida la tienes que cambiar, pues tienes que generar un soporte para poder justificar que la especificación que tú estableciste es por el comportamiento que tiene tu producto, en este caso de prueba versus al innovador. ¿Por qué? Por las diferentes características que tiene el medicamento genérico. ¿Sí? Pudiste haber metido un API totalmente diferente tamaño de partícula, o la otra es utilizar excipientes diferentes o coprocesados que al final te van a dar un diferente comportamiento y no vas a poderlo comparar o no vas a tener un factor de similitud, digamos, que asegure que el producto es similar en cuanto al estadístico de F2 o F1. ¿Sí? Entonces, sí. Alguien por aquí comenta, ya sería prácticamente la última pregunta, y que va muy relacionado con esto último que dices. Dice, si los perfiles de disolución que se tienen entre el innovador y entre el producto
en prueba tienen el mismo un perfil de disolución muy parecido, aún así hay que calcular el F2. Sí, o sea, si tienen un perfil muy parecido, ¿cómo vas a poder predecir si tienen el mismo comportamiento? ¿No? Yo creo que al final ese numerito te va a dar las características de disolución que tiene tu medicamento de prueba y eso te va a ayudar a, digamos, a poder predecir el comportamiento que vas a tener en la prueba de bioequivalencia, ¿no? Entre más caracterizado tengas tu producto para mandarlo a bioequivalencia, vas a reducir el nivel de riesgo que tú vas a tener a la hora de realizar dicho estudio. Sí, a fin de cuentas, datos, ¿no? Sí, datos, o sea. Datos, o sea, sin datos, sin información, sin documentación, no hay forma de que aquí la buena fe no aplica. Sí, ¿No? sí. Aquí la buena fe no aplica, o sea, no hay datos, no hay información, no hay ese antecedente estadístico. O sea, se pueden ver, ok, sí, mira, se ven, pero tengo que comprobarlo. Así de Sí, o sencillo. sea, entre más datos tengan, o sea, creo que esa es la garantía que el estudio de intercambiabilidad va a generar. Sí, no es un chiste formular, no es así como que meterse a la página de Google, verifico qué fórmulas hay, sí, la pruebo y con eso si me da, pues al final pues ya está, ¿no? Creo que la clave del éxito es que tengas bien caracterizado el producto innovador y que al final sí hayas tenido el tiempo suficiente para poder brindar ese tiempo de medir los perfiles de disolución. Gracias, Aaron. Antes de terminar y de concluir, como lo hemos revisado con nuestros anteriores ponentes, ¿qué le dejas a estas generaciones nuevas, a estos chicos que tuvieron la osadía de introducirse a esta profesión? ¿Qué les dejarías? ¿Qué recomendación les darías a ellos? Sí, mi recomendación más fuerte yo creo que sería que no pierdan esa pasión durante el inicio de sus aventuras en el desarrollo del medicamento, ¿no? Esa pasión debe permanecer. Siempre va a haber problemas que al final vengan, ¿no? Siempre va a haber errores, justamente por la parte de desarrollo. No es algo que al final digan, ¿sabes qué? A la primera me va a salir. Eso no existe. Siempre va a haber problemas, ya sea en el desarrollo, transferencia, validación, hasta inclusive después de que el producto esté en la línea. Entonces, no se desesperen, siempre mantengan esa mentalidad de niño. Creo que eso es lo que al final funciona para que vean los problemas fuera de la caja, ¿no? Porque eso funciona mucho. O sea, el hecho de inviscuirse dentro del desarrollo a veces hay mucha ceguera de taller, ¿no? Y pues, mi recomendación es no pierdan esa pasión, no se desesperen, ¿sí? Entiendo que a veces siempre va a haber problemas, pero es algo normal, ¿sí? O sea, si están en este medio del desarrollo, siempre va a haber problemas que al final los van a quejar, ¿no? Entonces yo diría que se tomen su tiempo, lo mediten, pongan su mente en blanco y posteriormente ataquen el problema, ¿no? Y para pues, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, pues yo creo que pues no perder de vista, sí, las cosas fundamentales, que pues hasta el más bueno se le va el ratón, ¿no? Así es. Entonces, no perder esa pasión, ser muy resilientes y pues una vez que ese producto se encuentra en el mercado, pues ese es algo que ustedes dejan dentro de, digamos, del medio farmacéutico y pueden, digamos, asumir que gracias a ustedes ese medicamento está en el mercado, ¿no? Y curando al paciente, básicamente. Sí. Y gracias a su trabajo, gente reduce sus malestares, tiene mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? O sea, podemos entrar aquí a filosofar un montón acerca de esto. Exacto. Muchas gracias, Aarón. Les pido, por favor, unos aplausos virtuales para Aarón para terminar esta charlas, este coloquio que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Y le dejo la palabra a la química Grisel, nos va a ayudar a cerrar esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias, Efraín. Y bueno, pues agradecemos mucho la participación de todos los ponentes, al químico Alonso Rodríguez de Química y Farmacia, a la química Gabriela Cruz, al químico Manuel Flores de Grupo Neolfarma y al químico Aarón Cobian, de Apotex de México. Han sido sumamente interesantes todas las charlas y muchísimas gracias por compartirnos un pedacito
de todo ese conocimiento y experiencia que han adquirido durante tantos años de trabajo. Tengo la certeza de que estas nuevas generaciones y futuros farmacéuticos, que seguramente hay varios que están atendiendo este coloquio, podrán tener una visión más clara de cómo solucionar los problemas a los que se enfrenten durante el diseño de comprimidos de una manera mucho más práctica. Y bueno, también quiero extender el agradecimiento a los entrevistadores, José Luis Espitia, Efraín Mendoza, y a los organizadores que hicieron posible que este evento se llevara a cabo. Antes de finalizar, les comento que al cerrar su sesión de Zoom, les va a llegar una pequeña encuesta. Ayúdenos, por favor, respondiéndola. Esto nos dará una idea de cómo se sintieron, cómo vieron las pláticas, qué tan interesantes o en qué podemos profundizar y pues también cómo podemos mejorar en el futuro para otros eventos. Por último, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Síganos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de BEA Mexicana, en el que podrán encontrar todas las charlas del Coloquio Internacional 2023. También están las del 2022 y mucho más contenido interesante de este tipo. Que tengan excelente día y pues gracias, de verdad, muchas gracias. Hasta luego. Pues estamos a punto de concluir con un tema bastante interesante. En este caso, nuestro siguiente conversador, que es como cuando estábamos arreglando este tema, decíamos es que queremos hacer de esto un conversatorio, ¿no? Y precisamente esta palabra coloquio es lo que significa conversación, ¿no? En ese sentido. Y en los momentos de nuestras preparaciones previas tuvimos que hacerlo. La verdad que llegó un momento que decíamos, ¿sabes qué? Porque vamos a cortar Fedito porque si no, no la seguimos. Él es Aaron Alexander Cobian. Él es químico, farmacéutico, biólogo. Él es egresado y catedrático también de la Universidad Autónoma Benito Juárez, que creo que se le llama Benemérita Benito Juárez de Oaxaca. También con estudios de maestría en ciencias químicas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él tiene 16 años de experiencia en desarrollo de medicamentos en la industria farmacéutica y desempeñando diferentes funciones en el área como investigador farmacéutico, auditor, jefe de desarrollo farmacéutico y soporte técnico en las diferentes áreas, contribuyendo obviamente al lanzamiento de medicamentos de calidad para los pacientes. Importantísimo, pacientes, ¿no? Seguimos pensando nuevamente en esto. Su experiencia de desarrollo está en la parte de sólidos orales, líquidos orales, hormonales, soluciones inyectables, polvos para reconstituir en inyectables, en distintos laboratorios como Laboratorios Carnot, en el Centro de Aplicaciones Farmacéuticos de Estudios Tecnológicos, también llamado CAFET, y actualmente en Apotex México, donde él es el gerente de investigación y desarrollo. Aaron, pues muchas gracias y como la vez en nuestras charlas previas, es un tema bastante interesante, es el punto, es la puntilla, esta parte final en la cual nosotros, después de todo este trabajo en el pensar en temas de mezclado, temas de granulación, de habernos quebrado el coco en cómo molemos y cómo no molemos, si distribuimos eficientemente o no la partícula, si hacemos diseños de experimentos en todo este asunto, todo esto tiene un fin último, que es obviamente antes de que llegue este producto hacia un paciente, que este es el fin último por el cual estamos haciendo este trabajo. En algún momento yo a algunos amigos les decía que están alejados de esta industria. Cuando ustedes piensan en salud y en medicamentos y en el bienestar o estas cosas, ¿en quién piensan? No, pues en los médicos. Sí, tienen razón, pero hay un mundo mucho más atrás que es alterno y que de repente aparecemos como en las penumbras, ¿no? De repente la gente no nos correlaciona con estas ideas de la salud en este sentido, pero somos, digamos, el soporte básico. Sin un medicamento, ¿qué más da que haya médicos, no? Y obviamente por nuestra parte, sin medicamentos, sin médicos, pues ¿qué más da que hagamos medicamentos, ¿no? Entonces, la parte previa a que un medicamento llegue al paciente es verificar que por lo menos cumpla ciertos parámetros básicos. Y en este caso es la disolución. Aaron, ¿qué sería, qué implicaría la disolución de un medicamento, de un premedicamento, que en este caso nos falta todavía, que no vamos a llegar hasta allá, el tema de acondicionamiento, etcétera, etcétera? Pero en la tableta, este paso previo, ¿qué implica la disolución en una tableta o en un comprimido?
Hola, buenos días, Efraín. Pues la verdad, mucho gusto en estar aquí con ustedes y pues buenos días a todos los que están presentes. Sí, no sé si es bueno o es malo el tema de la disolución, porque justamente forma parte de la evaluación de un atributo que es muy crítico desde el diseño del medicamento, ¿sí? Porque sí se debe de estar pensando desde que el producto es diseñado versus hasta que, digamos, cumple todo el ciclo de vida del medicamento, inclusive hasta después de realizar ciertas modificaciones. Entonces, un poquito para entrar en detalle con este tema de la disolución, sí debemos de entender qué importancia debemos de darle a esa disolución, porque ese atributo que es muy crítico debe de permanecer constante a lo largo de la vida útil, en este caso del medicamento. Una vez que el producto tiene un incumplimiento con ese atributo, pues desgraciadamente ese medicamento ya no debe de estar fuera, justamente porque no se va a garantizar la disponibilidad y justamente la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos al final que la disolución está en función básicamente de formas farmacéuticas sólidas, estamos hablando de tabletas, igual cápsulas, y a medida de que la tableta, digamos, se desintegra, se disgrega, las partículas al final se hacen más pequeñas y en función a esa disminución de tamaño de partícula y área superficial, pues aumenta la disolución, la velocidad de disolución para que al final pueda ser que esté soluble en el fluido gástrico y al final se absorba donde al final nosotros queremos, ¿no? Entonces, gran parte digamos, de este dolor de cabeza, porque realmente todo el mundo hemos sufrido desde el inicio del desarrollo o posteriormente, una vez que ya sea transferido que pueda ocurrir algo o una vez que el producto tenga una alteración por algún inconveniente que se tenga por una modificación de un principio activo, que se cambió la tecnología, que hubo una adición de un nuevo aditivo, o que pensar por un proceso que al final decidimos cambiar por hacerlo más viable, más rápido, más eficiente, reducir costos. Entonces, realmente nos metemos en esa complicación, ¿no? Y justamente la parte de la disolución, pues gran parte de ese gran complejo de cómo ajustar la disolución, pues está en función de la característica del principio activo, ¿no? Entonces, sí debemos de tener en cuenta ciertas características del principio activo, como son la clasificación biofarmacéutica, el pH, el perfil, el pKDA, ¿sí? Porque eso nos va a dar mucha información para poder predecir el comportamiento, porque lo vamos a hacer en función a la disolución o a la solubilidad que tenga digamos, ese API o las condiciones que va a tener en condiciones fisiológicas. Entonces, en esos dos factores que son los más importantes, son los que debemos de utilizar para poder predecir a medida de lo que se pueda, ¿no? El comportamiento que va a tener el producto, ya sea desde el diseño o posteriormente, una vez que el producto se obtenga el registro sanitario, cuando haya una modificación a las condiciones de registro. Recordemos que la disolución puede ser empleado en diferentes condiciones, ¿no? Puede ser ocupado con un solo punto, que nos sirve como rutina, porque es un atributo crítico que al final nos va a medir que la calidad de ese medicamento se mantiene constante. Puede ser que tenga dos, en el sentido estricto de que el medicamento tenga, el API tenga una condición de baja solubilidad o que su solubilidad sea muy lenta. Entonces, eso al final se asegura, digamos, que el perfil bueno, en este caso, que la disolución se cumpla. Y por último, el perfil de disolución, que es donde se vuelve un poquito complejo, ¿no? El cómo establecer productos que al final cumplan con ese perfil de disolución, ¿sí? Y que al final ese perfil de disolución nos va a servir desde un inicio para poder establecer que el medicamento que nosotros estamos desarrollando, en caso de genéricos, si cumpla con ese, digamos, con ese factor de similitud para garantizar la calidad y disponibilidad y bioequivalencia del medicamento, o que sirva como un medio de control para garantizar que durante toda su vida, en este caso, el ciclo de vida del medicamento siempre se ha mantenido constante una vez que se le haya modificado todo. Sí, recordemos que
esa medición de perfil de disolución, una vez que se modifica, se parte desde el lote de bioequivalencia o biolote que se generó, ¿no? No desde de la prueba anterior que hicimos, ¿no? Es por aquí yo modifiqué y siempre el lote o el biolote que va a estar como referencia es el que se vio a bioequivalencia. Entonces, ese lote que nosotros tenemos o que enviamos una vez definido todos esos parámetros, nos va a servir como referencia para tener caracterizado ese producto, para mantener constante y que nos sirva como un patrón para garantizar que la calidad de ese medicamento se cumpla durante toda su vida, sí. digamos, dentro de la Hablas de calidad, hablaste de proceso, hablaste de entender a la partícula, los cambios. ¿Cómo pudiésemos enumerar entonces estos factores, estas circunstancias que afectan a la disolución de un fármaco ya en la tableta y obviamente en la prueba básica dentro de un disolutor? ¿Cómo los enumeraríamos o cuáles serían estos factores? Mira, hay diferentes factores, o sea, factores en el sentido de lo que acaban de comentar, dureza, friabilidad, el tema de las características que va a tener el producto de compactación, cambios que van a tener, digamos, productos en cuanto a tamaños de lote, ¿sí? El tamaño de lote también te puede tener un impacto en la disolución, en los cambios de equipos o simplemente desde que se desarrolla el producto. No es lo mismo que estemos ocupando una tabletadora pequeña una vez que el producto es llevado a nivel productivo, ¿sí? La diferencia de tonelaje es abismal, entonces sí tenemos que tener durante el diseño la verificación justamente de ese tonelaje, porque va a ser una gran diferencia a la hora que nosotros tengamos esa caracterización en cuanto a la disolución. Y de igual manera el proceso, o sea, no es lo mismo a veces trabajar en el área de desarrollo con equipos que puedan tener una diferencia o características diferentes, o por la pequeña escala que estamos llevando a cabo, pues sí pueda tener una influencia a nivel productivo, ¿no? Entonces, hay ciertos controles que nosotros debemos de tener desde el tamaño de partícula, la solubilidad y, pues si es posible, hasta la solubilidad intrínseca para poder garantizar que ese producto siempre se mantenga constante, ¿no? Y el uso siempre de especificaciones para garantizar que el producto siempre se mantenga dentro de lo que fue diseñado, validado, para que al final se garantice la calidad del producto. Ahora, ¿cómo confrontar estos posibles efectos ya en la disolución? Esto es, nos aventamos, valga la expresión, como el borras a procurarle disolución, a pasar de esos conflictos, o cómo lo confrontaríamos, qué es lo que tendría que ocurrir para esta... Primero que nada, sí es muy importante que nosotros conozcamos básicamente contra qué nos vamos a comparar. En caso cuando es el inicio del desarrollo del producto, sí es necesario que nosotros conozcamos el producto innovador y literal nos metamos hasta conocerle todo, ¿sí? En el sentido de que necesitamos verificar qué vía de fabricación tiene, verificar la solubilidad que tiene, el perfil, y verificar el comportamiento que va a tener en diferentes medios. Sí, creo que una clave para poder, digamos, homologar o hacer similar un medicamento de prueba versus a un producto innovador es que si tengamos ese tiempo para poder establecer diferentes condiciones en medios de disolución. Hay varias guías que, de hecho, te recomiendan diferentes formas y atacarlos de forma diferente en función a la clasificación biofarmacéutica. Entonces, en función a la clasificación biofarmacéutica, tamaño de partícula y el comportamiento que va a tener el producto innovador, desde ahí vamos a partir el cómo es que vamos a establecer la similitud en cuanto a perfiles de disolución. Entonces, ahí es cuando empezamos a rompernos la cabeza como el cómo es que vamos a establecer las especificaciones desde un inicio, o la otra es qué vamos a hacer cuando al final haya un cambio durante el proceso de vida útil del medicamento y que al final tengamos que hacer todo lo necesario para ver si el producto sigue cumpliendo o no. Entonces, nos meteríamos con las clasificaciones biofarmacéuticas. Cuando hablamos de clasificaciones biofarmacéuticas, sí, pues todo mundo las ubica, ¿no? En cuanto los fármacos que son clase 1, pues casi no tenemos problemas porque es
altamente soluble y altamente permeable, ¿no? Ahí lo que debemos de verificar es que realmente no nos pasemos del tema de el sistema de liberación con respecto al medicamento de referencia. Hay varios puntos que hablan de ciertas guías, en este caso, el perfil, qué características debe de tener. O sea, entonces es mucho jugar con las estadísticas. Al final, la recomendación que hacen es que debe de tener 5 puntos el perfil de disolución. Sí, pero no necesariamente tienes que estar jugando solamente los 5 puntos. La recomendación es que generes más de 5 puntos para que al final puedas verificar el comportamiento que tiene el medicamento desde que empieza a liberar hasta que al final termina el 100% de la disolución. Posteriormente tendrás que seleccionar los puntos que al final son de interés para ti para poder establecer ese criterio en caso de que al final no esté establecido un perfil de disolución que recomienda en este caso la farmacopea o recomendaciones de la FDA. No por el hecho de que al final esté en la farmacopea significa que sea ley, sí es ley, pero al final el comportamiento que tienes en el desarrollo no siempre obedece a ese perfil que al final tienes. Entonces, ahí es donde nos ponemos un poquito a rompernos la cabeza en cómo es establecer un método totalmente diferente, ¿sí?, a lo que está en la farmacopea o a lo que nosotros estamos diseñando, porque no necesariamente el producto que estamos desarrollando, ¿sí?, tiene las mismas características que tiene el producto innovador. Puede ser que tenga un tamaño de partícula diferente, una morfología diferente, hablamos de un estado de cristalización diferente, ¿no? Sí, al final lo que nos permite la ley es que al final la denominación genérica sea la misma, ¿no? Entonces ahí es donde nos ponemos a jugar con los diferentes medios. Lo que al final recomiendan es en función a la clasificación farmacéutica, sí, es que porque la más compleja es la 2 y la 4, ¿no? ¿En qué sentido de complejidad de la 2? En el sentido de que ahí necesitas establecer diferentes medios, con diferentes aparatos, con diferentes velocidades, y al final buscar la mejor característica que te dé una diferencia entre el producto, en este caso innovador, versus al medicamento de prueba, ¿no? Entonces, digamos, esa clasificación biofarmacéutica te permite, digamos, jugar, ¿sí? Y creo que lo más importante es encontrar un medio que al final, pues sí tenga la capacidad de discriminar, ¿no? Porque si nos vamos a estar jugando con los 3 medios que al final pide la Secretaría del medio ácido, medio 4.5 y el 6.8, pues se puede ir la vida ahí, ¿sí? Y al final siempre vas a estar metiendo prueba tras prueba cada uno de los productos que estés ejecutando. Entonces creo que la clave del éxito es que antes digamos, de aventar lotes, sí conocer el comportamiento que tiene el producto innovador para que al final el formulador tenga la capacidad de poderse meter en ese rango de disolución en función a su expertise y conocimiento que vaya a tener. Entonces, una vez que se encuentra en el rango de acercamiento a ese perfil de disolución, ahí es cuando la parte analítica entra en acción para poder seleccionar el medio adecuado que sea discriminante para poder garantizar, ¿sí?, entre comillas, digamos, la aprobación en este caso de la intercambiabilidad, si fuera así. Si al final es una prueba de intercambiabilidad, ese es digamos, el reto más difícil, ¿no? Si el producto al final es un perfil de disolución para probar la intercambiabilidad. Disculpa que te interrumpa, me comenta que no se escuche claro. Lo que voy a hacer es apagar yo mi pantalla para ver si eso mejora la conectividad y yo no saturo tanto al sistema. Y entonces, por favor, ahora sí ya, a ver si con esto se mejora un poco. ¿Sí? ¿Ya me escuchas? Espero que sí. Sí, ok. Entonces, uno de los grandes, digamos, dolores de cabeza pues, es encontrar el método de disolución que al final te brinde una discriminación. Entonces, cuando al final se establece un medio
va a estar en función a las características que tiene el producto innovador y versus al medicamento de prueba. Entonces, ahí es cuando entra la mano del analista, donde debe de evaluar todo el rango del pH desde 1 hasta 6, 8, ¿no? El uso de surfactantes, el uso de aparatos, ya sea 1 o 2, por el tipo de agitación suave que al final va a permitir discriminar el comportamiento de disolución del producto, en este caso de referencia. Y de igual manera jugar con las velocidades, porque eso te va a brindar, ¿sí?, que puedas obtener una diferencia entre tu producto que estás desarrollando versus el producto que está en el mercado. ¿Sí? Y si al final tienes muchas más complejidades, pues se puede empezar a hacer el uso de surfactantes y medios gástricos simulados con pectina o pancreatina, que yo en lo personal no recomiendo porque al final pues nos va a perder cierta visibilidad en el comportamiento in vivo, ¿no? A menos que sea justamente necesario. Yo lo vería necesario solamente en temas de cápsulas, ¿no? En el sentido que la cápsula, al final, una vez que está en el periodo de estabilidad, pues adquiere cierta humedad con la que al final puede generar esa interacción y pegarle al perfil de disolución, ¿no? Entonces, recordemos que esa disolución está en función a las características del medicamento, y una vez que entra en estabilidad, ese atributo es medido a lo largo del estudio de estabilidad. Entonces, cuando se trata de cápsulas, ahí sí yo creo que es necesario el uso de enzimas. Ok. Me pide ahora si puedes acomodar un poco tu micrófono, porque no sé si tal vez el roce del micrófono con tu ropa, que tal vez nos esté afectando. Aquí, bueno, sobre el tema de qué hacer y cómo confrontar esta parte de la disolución, hablaste de varias recomendaciones, hablaste de, por ejemplo, hacer ajuste dentro del método analítico, utilizar de repente algunos sistemas modificadores de la tensión superficial, como los surfactantes, hablaste de probar en diferentes medios, pero obviamente todo esto tiene que partir también desde una misma formulación previamente diseñada de manera robusta, porque esta, digamos, sería su prueba final de la buena funcionalidad en estas cosas, ¿no? Entonces, aquí también como formuladores, tenemos que concebirnos y tener un poco la idea de la parte analítica, o sea, no disgregarnos de ello, ¿no? Aunque hace un instante nuestro buen Manuel decía, ojalá no haya analistas aquí por lo que voy a hacer, pero a fin de cuentas, tenemos que ver en ese impacto que va hacia allá. Y bueno, la disolución es un proceso, digamos, en concepción simple. En la práctica es complejo, como lo acabas de mencionar, diste varios datos de bastante información el tema de medios de disolución. Es más, un tema importantísimo. El producto de referencia con el cual nos confrontamos, que la mayoría de nosotros estamos enfocados a ser genéricos, ¿no? Que es uno de nuestros trabajos. Voy a pasar a una pregunta un poco distinta. Ya vimos la parte teórica, la parte del sustento. En tu experiencia, ¿te has confrontado algunos casos en los cuales tanto el tema del asunto de la clasificación biofarmacéutica del fármaco esté en los rangos extremos y que además te tengas que confrontar con algún caso extremo de algún medicamento, de algún producto de referencia, y que además esto impacte hasta las mismas acciones con la COFEPRIS? ¿Ha habido en tu experiencia algún caso como estos? Pues yo creo que todo el mundo, ¿no? O sea, sí, hemos casos extremos totalmente, ¿no? Entonces, básicamente no es perder la paciencia, porque sí es un poquito crítico, ¿no? Hemos tenido casos extremos en el sentido de que a veces, digamos, nos enfrentamos a productos con clasificaciones que son clase 4 y se vuelven un complejo, o que al final el API es de baja solubilidad, ¿no? Hemos tenido un caso muy fuerte que sí nos dio un poquito de dolor de cabeza, en el sentido de que no podíamos solubilizar el principio activo, ¿no? Era una combinación de principios activos, ¿sí? Donde al final la poca solubilidad que tenía el principio activo no podíamos verificar el comportamiento que tenía el producto innovador, ¿no? Y les hablo de medios desde 1 hasta 8, ¿no?
Entonces, esa parte sí fue crítica en el sentido de que no podíamos tener un medio, ¿sí?, en el cual poderlo solubilizarlo, ni agregándole agentes externos como surfactantes o enzimas, modificando, en este caso aparatos, el comportamiento del producto era totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo pudimos atacarlo? O sea, nos salimos de que al final Aaron, que te interrumpa. Si nos ayudas a acercarte un poquito más al micrófono. Sí, ¿sí me escuchas? Perfecto, mejor sí. ¿Ya? Entonces, Ya. desde el punto de vista de evaluar todo el rango fisiológico de pH para verificar el comportamiento en la disolución que tiene cada el producto innovador, ¿no? Entonces, eso nos llevó a irnos al extremo, ¿no? En función a las características que tenía el principio activo, la única forma que pudimos mostrar que ese producto al final no tenía esas características de disolución adecuadas, ¿sí? Fue salirnos de ese rango fisiológico, ¿sí? Te hablo de salirme en pH 10, 12, 14, ¿no? En estos medios, al final, el producto, en este caso, el API era soluble y pudimos predecir el comportamiento que tiene el producto innovador, ¿sí? Lo que al final nos causaba más intriga era que el producto de referencia estaba clasificado para realizar una prueba de intercambio de prueba C, ¿no? Entonces era algo muy difícil para poder predecir si el producto de prueba iba a tener el mismo comportamiento del producto de referencia. Entonces eso nos hizo llevar a realizar todo el mapeo de caracterización, tanto el del producto de prueba como del producto de referencia, para que al final pudiéramos asumir que el producto se iba a comportar de la misma manera, ¿no? Desde controlar diferentes medios, diferentes aparatos, diferentes características de agitación y nos metimos hasta con tamaño de partícula. ¿Sí? El producto de referencia argumentaba que el comportamiento de la eficiencia del producto estaba atribuida al tamaño de partícula y nos atrevimos a apuntar el estudio de bioequivalencia. ¿A qué nos enfrentamos? Que el producto no cumplió, ¿no? Pero eso no fue lo más grave. O sea, el producto de referencia ni el producto de prueba al final se podía detectar en el cuerpo humano. ¿Sí? ¿A qué nos llevó? Pues armar todo un soporte técnico-científico para poder argumentar que el producto que estaba fuera de, básicamente en el mercado, no cumplía con las características de biodisponibilidad para ser clasificado como prueba C, ¿no? ¿Qué nos llevó a eso? Pues a poner, digamos, levantar la mano, avisar a la Secretaría e informar de las características de nuestro producto versus el producto innovador para poder soportar que el producto que nosotros habíamos desarrollado era exactamente igual, ¿sí? ¿En qué terminó todo esto? Pues que al final la Secretaría de Salud en su momento lo descatalogó como prueba C, posteriormente lo bajó a prueba P, ¿sí? Y lo que volvimos a hacer es volverle a insistir que no podía ser clasificado de esa manera porque el producto no podía compararse de esa manera hasta que se logró que se bajara esta prueba, ¿no? Esos fueron digamos, de las pesadillas que teníamos con la parte de disolución. Creo que es la más fuerte que he tenido, ¿no? En cuanto a estar bajando un medicamento de referencia con prueba C y hacerlo caer en prueba, ¿no? Bueno, no me imagino el tiempo, el periodo de trabajo, la cantidad de pruebas en el cual me imagino quién pudiese asegurar que un fármaco que se termina disolviendo a pHs de 10 a 11 puede ser soluble en el cuerpo y además biodisponible, ¿no? Entonces, sí, eso fue un mega trabajo, el tema de documentar y de informar a la Secretaría de Salud de que tenía que cambiar sus criterios. O sea, hasta ya en ocasiones se tiene que llegar a impactar en este tipo de trabajos, ¿no? No simplemente es cumplir algunos parámetros. Así es, y sobre todo el tiempo que al final requiere la compañía para ese lanzamiento, ¿no? Y el presupuesto que al final estás invirtiendo, ¿no? Porque sí es digamos, es algo importante que sí se debe de verificar, porque no
no solamente le inviertes tiempo, le inviertes dinero, le inviertes no solamente personal de investigación y desarrollo, sino que se vuelve como un equipo multidisciplinario para atacar este tipo de problemas, donde la parte principal empieza a entrar en la parte regulatoria, ¿no? De estar realizando reuniones con la Secretaría, de demostrarle el comportamiento que tiene el producto, soportarle con documentación técnico-científica para que al final la Secretaría pueda tomar acciones, visitar a la farmacéutica que está generando el producto innovador y comparar la información que tiene la farmacéutica del innovador versus la farmacéutica del producto genérico, ¿no? Entonces, si lleva un poquito de tiempo, es algo un poquito desgastante, pero pues creo que al final, si el producto es de gran interés, pues realmente se hace todo lo necesario para que al final el producto sea desarrollado, ¿no? Y puesto en el mercado, ¿no? A precios básicamente más accesibles y con una alta calidad. En tu experiencia, ¿qué otras circunstancias te has encontrado en donde factores externos, en ocasiones pocas veces percibidos, por ejemplo, el tema de un cambio de proceso, o el tema de un cambio de proveedor, o el tema de algunos cambios en las características de repente de un material alterno o sustituto? ¿Qué experiencias te has encontrado en este caso de estos factores que te afectan de manera directísima en un perfil de disolución? Bueno, creo que todo el mundo ha tenido muchas experiencias y sobre todo ahorita con el tema de pandemia, es algo que al final impactó a la industria farmacéutica por el hecho de disponibilidad de productos o por el hecho de la capacidad que tenían tan limitada en su momento. Traigo presente uno muy reciente, bueno, no tan reciente, pero al final nos pegó. Uno de los factores importantes dentro de la fabricación del medicamento pues, es las especificaciones, ¿no? Y al final esa especificación queda pactada entre el área de control de calidad y el área de compras, ¿no? Para que al final el proveedor surta lo que al final surte, ¿no? Y al final el fabricante tiene el compromiso de avisar cuando ocurre algo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si cambió la ruta de síntesis, que si modificó alguna especificación, entonces esa información debe de ser proporcionada en este caso a las respectivas áreas para que al final tomen las acciones para garantizar que se sigue manteniendo el cumplimiento de especificaciones y poder garantizar la calidad de dicho medicamento. Entonces, nos pasó algo muy, muy chistoso. Realmente el fabricante con un API no realizó un cambio de especificaciones, no realizó un cambio de síntesis. Lo que sí hizo fue un incremento de tamaño de lote por el hecho de la capacidad que tenía que entregar por tema digamos, de disponibilidad del producto. Entonces, el producto, una vez que llegó a la compañía, ¿sí? Entonces, ese producto no tenía una especificación de tamaño de partícula y pues a la hora que ingresó dicho producto, pues no se veía un impacto en las especificaciones de entrada porque no tenía una especificación de tamaño de partícula. ¿A qué me refiero? Que durante el desarrollo nunca se demostró que el proveedor modificara el tamaño de partícula y de igual manera el tamaño de partícula no se visualizó como que fuera de gran impacto. Un factor. Sí, o sea, no era de gran impacto. El inconveniente es que no venía una especificación de tamaño de partícula del producto, pues literal mandó el producto con un tamaño de partícula enorme que parecían granos de maíz, ¿no? Entonces, eso nos causó un gran conflicto, como no tienes idea, porque el producto tenía que estar disponible básicamente y pues tuvimos que trabajar en qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? ¿Qué se procedió? Pues proceder con una queja con el fabricante. En este caso, el fabricante, pues lo único que asumía era que no tenía un impacto por haber incrementado su tamaño de lote. Tuvimos que demostrarle que tanto las densidades como tamaños de partícula, área superficial, tenían un impacto, ¿sí? Y pues renegociar. En este caso, ¿qué podemos hacer? Hacemos que el mismo fabricante reduzca el tamaño de partícula, o la otra es nosotros
reducir el tamaño de partícula modificando el proceso, ¿sí? O llevarlo con un tercero para que pueda reducir el tamaño de partícula. ¿Esto qué implica? Pues básicamente estás modificando la característica que tiene el API y al final pues te conlleva a una modificación del proceso. Y te metes nuevamente a temas de disolución donde al final debes de demostrar que el producto sigue cumpliendo ese atributo y la disolución de la misma manera. Entonces, como recomendaciones, cualquier modificación que se le realice al medicamento que se encuentra dentro de la línea es verificar el perfil de disolución. La recomendación es que si al final tuviste un medio que es biorrelevante o en este caso discriminante, que puedas usar ese medio para poder ver el diferente comportamiento en caso de que al final se comportara, ¿sí? Y por último, pues el perfil de disolución de control, ¿no? Porque al final el perfil que tienen de control no necesariamente, ¿sí? Te va a dar un indicador que si está fuera o no está fuera, que solamente es un punto. No te va a garantizar que el producto vaya a tener el mismo comportamiento en cuanto a la disolución que vaya a tener el fármaco, ¿no? Entonces, eso te puedo compartir. Excelente. Vamos a pasar a algunas preguntas. Surgieron en este caso varias preguntas bastante interesantes y una de ellas creo que está muy relacionada con el primer caso de la experiencia que nos comentabas. Y aquí nos comentan cómo confrontar, cómo poder intentar resolver un problema con un fármaco con clasificación número 4. Mira, la recomendación que generalmente, o lo que hacemos de forma interna, es que al final sea evaluado en diferentes medios, ¿no? Recordemos que la baja solubilidad y la baja permeabilidad es lo que al final va a estar básicamente ya en función digamos, a la fisiología del cuerpo humano. Entonces, lo que tenemos que asemejar es lo más parecido que podamos estar con respecto al producto, en este caso innovador. Y la recomendación es mapear los medios de disolución a diferentes pHs, ¿sí? Buscar alguna característica que le brinde el comportamiento del producto innovador y hacerla pasar al producto, en este caso genérico. Y tomemos como referencia que al final, entre más semejantes seamos entre el producto innovador y producto genérico, básicamente vamos a ser iguales. ¿Sí? ¿A qué me refiero? En que los recipientes que tenga el producto innovador lo tenga el producto genérico, ¿sí? Entre más cambios nosotros le decimos en cuanto a los materiales que tenga el producto innovador, pues nos va a empezar a dar dolores de cabeza. Si nosotros queremos meterle un coprocesado cuando el producto innovador venía por granulación vía húmeda y nosotros queremos agilizar el proceso metiendo un coprocesado, pues nos metemos en ese tipo de temas, ¿no? O sea, nos ponemos un poquito la soga en el cuello y tenemos que trabajar un poquito más en las características del comportamiento, en este caso del producto genérico versus al innovador, porque va a tener ciertas características que van a diferir con el innovador. Entonces se vuelve un poquito complejo para poderlo igualar, ¿sí? Y recordemos que al final, mientras que nosotros nos asemejemos, digamos, en cuanto al comportamiento del producto y entre más información tengamos del producto innovador, no necesariamente tenemos que tener, digamos, un cumplimiento de los perfiles de disolución, ¿no? Porque puede ser que nosotros estemos un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo en los perfiles de disolución, pero sí necesitamos verificar al final en dónde se va a liberar ese medicamento y garantizar que ese medicamento esté un poquito antes disuelto para que en el sitio donde se vaya a absorber ese fármaco esté básicamente disponible para que esté básicamente disponible y el riesgo de incumplimiento sea más reducido, ¿no? Okay. Esa es la recomendación que yo sé. Digamos, la regla básica, ¿no? de los medicamentos genéricos intercambiables. Hay que ser tan bueno o tan malo como el innovador. Exactamente. No puede ser mejor que un producto innovador. Si el producto innovador tiene ciertas características que a uno no le gusta,
sorry, eso no se puede corregir. O sea, si el producto innovador viene castigado desde la parte de desarrollo, es muy difícil corregirlo. Y más sobre productos que al final son castigados por la misma forma farmacéutica, ¿no? Que a veces los castigan justamente para que estén en el límite, en el límite de procesabilidad, ¿no? Y eso hace un poquito complejo el hecho de querer meter nuevos excipientes o jugar con ciertas características del producto para que al final pueda ser biocomparable. Entonces, la recomendación es lo más similar que puedan ser contra el producto de referencia. Es una garantía que el producto va a cumplir el perfil de disolución, porque es algo que ya se preevaluó, y el nivel de aseguramiento del cumplimiento en este caso de la bioequivalencia, pues va a aumentar, ¿no? Entonces el riesgo va a reducir. Excelente. ¿Alguien más pregunta? Es una pregunta muy sencilla, pero la respuesta no es tan simple. ¿Es lo mismo F2 que biodisponibilidad? Pues es algo muy complejo. O sea, al final cuando hablamos de la F2 versus a la disponibilidad, te pones a pensar en la similitud que tiene el medicamento de referencia. O sea, la F2 lo único que te dice es que tan estadísticamente está cercano. Entonces, cuando hablamos de la F2 lo único que te dice es que tu producto, en este caso innovador genérico, cuando superas las 50, sí, la única diferencia que existe entre el genérico e innovador es el 10%. ¿Sí? Entonces, es algo que al final se discute mucho, y yo creo que muchas de las referencias que pueden ser tomadas para poder predecir el comportamiento es la información que genera el producto innovador. Entonces, hay muchos datos que al final pueden compartir, en dónde se absorbe, cómo se elimina. Al final, los innovadores traen pues, la cinética del comportamiento, de la concentración versus a la absorción o a la velocidad de disolución. Y con esa información, pues pueden, digamos, extrapolar para poder ver si el comportamiento que nosotros tenemos de la disolución se va a comportar de la misma manera en la absorción que va a tener o velocidad de absorción de ese medicamento de referencia. Sí, hay una forma de predecirlo. Ok, aquí hay una pregunta interesante que vincula un poco todo lo que habíamos visto desde antes. ¿Existe algún lineamiento general dentro del proceso de la formulación para regular los perfiles de disolución? Si, por ejemplo, un perfil de disolución libera más rápido un pH 6.8 que a un pH de 1.2, o libera más a un pH más básico o ácido, y obviamente confrontarlo desde el mismo perfil de disolución, o más bien pero del diseño de la formulación, ¿existen algunos parámetros, lineamientos que podamos predecir o prearreglar? Hay algunos perfiles de disolución que al final ya están, digamos, incluidos en la farmacopea. Sí, una vez que el producto innovador sale al mercado con la información que generan, al final esa información es colocada en la farmacopea o en alguna guía o en un documento que dé información de dicho comportamiento. Al final, lo que sí está regulado es que debe de ser evaluado en 3 pHs fisiológicos, que son 0.1 normal, de ácido clorhídrico, 4.5 y 6.8. Eso por regla general lo debes de evaluar, ¿sí? Pero no porque al final no se cumplan esos medios, en este caso del comportamiento que cumpla una F2 mayor a 50, no significa que al final no lo puedas someter para una prueba de intercambiabilidad. Sí, lo que sí deben de evaluar es que el riesgo que va a ocasionar, sí, no está caracterizado de forma correcta, sí, para poder aventarse a un estudio de intercambiabilidad, sí. Al final, el producto va a ser autorizado una vez que pase la intercambiabilidad y no necesariamente cumpla los perfiles de disolución, porque la prueba de intercambio, la prueba de bioequivalencia básicamente es la prueba de oro. No significa que al final, si no cumplió un pH o no cumplieron 2 o no cumplieron 3, no significa que al final no pueda ser sometido. Lo que significa es que estás tomando un riesgo muy alto para poder enviar un producto a bioequivalencia sin tener la certeza de que tu producto va a cumplir para poder garantizar esa intercambiabilidad.
¿no? Entonces, los perfiles de disolución o los medios de disolución que están establecidos en la farmacopea son recomendaciones que se hacen, ¿sí? La farmacopea y de igual manera las guías te recomiendan que si al final el perfil de disolución que está establecido o la especificación que está establecida la tienes que cambiar, pues tienes que generar un soporte para poder justificar que la especificación que tú estableciste es por el comportamiento que tiene tu producto, en este caso de prueba versus al innovador. ¿Por qué? Por las diferentes características que tiene el medicamento genérico, ¿sí? Pudiste haber metido un API totalmente diferente tamaño de partícula, o la otra es utilizar excipientes diferentes o coprocesados que al final te van a dar un diferente comportamiento y no vas a poderlo comparar o no vas a tener un factor de similitud, digamos, que asegure que el producto es similar en cuanto al estadístico de F2 o F1. ¿Sí? Entonces, sí. Alguien por aquí comenta, ya sería prácticamente la última pregunta, y que va muy relacionado con esto último que dices. Dice, si los perfiles de disolución que se tienen entre el innovador y entre el producto en prueba tienen el mismo un perfil de disolución muy parecido, aún así hay que calcular el F2. Sí. O sea, si tienen un perfil muy parecido, ¿cómo vas a poder predecir si tienen el mismo comportamiento? ¿No? Yo creo que al final ese numerito te va a dar las características de disolución que tiene tu medicamento de prueba, y eso te va a ayudar a, digamos, a poder predecir el comportamiento que vas a tener en la prueba de bioequivalencia, ¿no? Entre más caracterizado tengas tu producto para mandarlo a bioequivalencia, vas a reducir el nivel de riesgo que tú vas a tener a la hora de realizar dicho estudio. Sí, a fin de cuentas, datos, ¿no? Sí, datos, o sea. Datos, o sea, sin datos, sin información, sin documentación, no hay forma de que aquí la buena fe no aplica. Sí. ¿No? Sí. Aquí la buena fe no aplica. O sea, si no hay datos, no hay información, no hay ese antecedente estadístico. O sea, se pueden ver ok, sí, mira, se ven, pero tengo que comprobarlo. Así sí, de sencillo. O sea, entre más datos tengan, o sea, creo que eso es la garantía que el estudio de intercambiabilidad va a generar. Sí, no es un chiste formular, no es así como que meterse a la página de Google, verifico qué fórmulas hay, sí, la pruebo y con eso si me da, pues al final pues ya está, ¿no? Creo que la clave del éxito es que tengas bien caracterizado el producto innovador y que al final sí hayas tenido el tiempo suficiente para poder brindar ese tiempo de medir los perfiles de disolución. Gracias, Aaron. Antes de terminar y de concluir, como lo hemos revisado con nuestros anteriores ponentes, ¿qué le dejas a estas generaciones nuevas, a estos chicos que tuvieron la osadía de introducirse a esta profesión? ¿Qué les dejarías? ¿Qué recomendación les darías a ellos? Sí, mi recomendación más fuerte yo creo que sería que no pierdan esa pasión durante el inicio de sus aventuras en el desarrollo del medicamento, ¿no? Esa pasión debe de permanecer. Siempre va a haber problemas que al final vengan, ¿no? Siempre va a haber errores, justamente por la parte de desarrollo. No es algo que al final digan, ¿sabes qué? A la primera me va a salir. Eso no existe, siempre va a haber problemas, ya sea en el desarrollo, transferencia, validación, hasta inclusive después de que el producto esté en la línea. Entonces, no se desesperen, siempre mantengan esa mentalidad de niño. Creo que eso es lo que al final funciona para que vean los problemas fuera de la caja, ¿no? Porque eso funciona mucho. O sea, el hecho de inmiscuirse dentro del desarrollo, a veces hay mucha ceguera de taller, ¿no? Y pues, mi recomendación es, no pierdan esa pasión, no se desesperen, ¿sí? Entiendo que a veces siempre va a haber problemas, pero es algo normal, ¿sí? O sea, si están en este medio del desarrollo, siempre va a haber problemas que al final los van a quejar, ¿no? Entonces yo diría que se tomen su tiempo, lo mediten, pongan su mente en blanco y posteriormente ataquen el problema, ¿no? Y para pues, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, pues yo creo que pues no perder de vista, sí, las cosas fundamentales, que pues hasta el más bueno se le va el ratón, ¿no? Así es. Entonces,
Entonces, no perder esa pasión, ser muy resilientes y pues una vez que ese producto se encuentra en el mercado, pues es algo que ustedes dejan dentro de, digamos, del medio farmacéutico y pueden, digamos, asumir que gracias a ustedes ese medicamento está en el mercado, ¿no? Y curando al paciente, básicamente. Sí. Y gracias a su trabajo, gente reduce sus malestares, tiene mejor calidad de vida, etcétera, ¿no? O sea, podemos entrar aquí a filosofar un montón acerca de esto. Exacto. Muchas gracias, Aarón. Les pido, por favor, unos aplausos virtuales para Aarón para terminar esta charla, este coloquio que hemos tenido. Muchas gracias a todos. Y le dejo la palabra a la química Grisel, nos va a ayudar a cerrar esta sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Gracias, Efraín. Y bueno, pues agradecemos mucho la participación de todos los ponentes, al químico Alonso Rodríguez de Química y Farmacia, a la química Gabriela Cruz, al químico Manuel Flores de Grupo Neolfarma y al químico Aarón Cobian, de Apotex de México. Han sido sumamente interesantes todas las charlas y muchísimas gracias por compartirnos un pedacito de todo ese conocimiento y experiencia que han adquirido durante tantos años de trabajo. Tengo la certeza de que estas nuevas generaciones y futuros farmacéuticos, que seguramente hay varios que están atendiendo este coloquio, podrán tener una visión más clara de cómo solucionar los problemas a los que se enfrenten durante el diseño de comprimidos de una manera mucho más práctica. Y bueno, también quiero extender el agradecimiento a los entrevistadores, José Luis Espitia, Efraín Mendoza, y a los organizadores que hicieron posible que este evento se llevara a cabo. Antes de finalizar, les comento que al cerrar su sesión de Zoom, les va a llegar una pequeña encuesta. Ayúdenos, por favor, respondiéndola. Esto nos dará una idea de cómo se sintieron, cómo vieron las pláticas, qué tan interesantes o en qué podemos profundizar y pues también cómo podemos mejorar en el futuro para otros eventos. Por último, nuevamente muchas gracias a todos los asistentes por su participación. Síganos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube de BEA Mexicana, en el que podrán encontrar todas las charlas del Coloquio Internacional 2023. También están las del 2022 y mucho más contenido interesante de este tipo. Que tengan excelente día y pues gracias, de verdad, muchas gracias. Hasta luego.